ahora vamos a pasar a hablar de la ofensiva ucraniana, ¿vale? Lo que yo pienso, lo que no pienso, porque, bueno, parece inminente, pero yo no creo que Ucrania las tenga todas consigo para lanzar esa ofensiva, ¿vale? Yo, para empezar, para abrir boca, yo creo que es una operación complicada, que su éxito es improbable. Es posible, nada se puede descartar de antemano, pero es ciertamente compleja, una operación compleja. Principalmente por una razón. Los rusos también juegan, lógicamente, ¿no? Y los rusos también juegan, y no solamente juegan, sino que juegan en posición defensiva. Hasta ahora mismo lo hemos visto en posición de defensa, y cuando se han tenido que replegar o se han tenido que ir de una situación, pues lo han hecho sin más. No han ofrecido mucha resistencia, salvo los combates para cubrir la retaguardia de la retirada en Gerson, de Kharkov y también de Kiev. Yo creo que aunque no son retiradas todas ellas iguales, pero sí que ha habido un componente de desidia, de dejar la posición por parte de Rusia, que no ganancias militares aunque lo haya podido hacer bien Ucrania. Ha sido más dejadez por parte de Rusia que otra cosa, ¿no? Pero sin embargo, si se lanza la ofensiva, Rusia esas posiciones no las va a ceder, es decir, no se va a ir. O si se va, será temporalmente para después volver a ocupar. Esas posiciones Rusia no va a dar su brazo a torcer, ¿vale? Entonces, yo creo que hay también en Rusia, como hemos hablado antes, que las ciudades eran amplificadores de poder para Ucrania, esa posición ahora defensiva también también es un gran amplificador de poder para Rusia, ¿vale? Entonces, eso de partida, llegar, no digo que no pueda salir, puede salir, todo en la vida es posible, pero que lo tiene francamente complicado, también porque se habrán ido cavando trincheras, se habrán puesto obstáculos, etcétera, etcétera. También habría que analizar, y ahora lo haré, por qué se está anunciando tanto y se le está dando tanta publicidad a la ofensiva. Yo ahora lo hablaremos también. Pero, éxito, sí, puede tener éxito. Probable, yo creo que no. Yo creo que aquí Rusia se encuentra en una posición cómoda para defender la plaza, para defender el territorio, y que lo hará también hasta las últimas consecuencias. Hasta todo lo que tenga que poner la carne en el asador lo va a hacer, ¿vale? Eh, también, lo hemos dicho, Rusia queda aquí al lado. Los suministros de toda esta zona no va a ser los mismos suministros que hubo que propinarle a las tropas cuando estaban en Kiev. Aquí vemos una posición más cómoda para la logística, para los suministros de los soldados, etcétera, etcétera. La puede defender en mejores condiciones que la pudo defender también que Gerson, que veis, Gerson también quedaba no retirado, pero sí que quedaba más lejos de Rusia, que es lo que queda esta zona. Esta zona también queda al lado de las repúblicas bueno, ya parte del territorio de Rusia, ¿no? Ocupado por Rusia o anexado por Rusia o constituido por Rusia, ¿no? Como queréis decir, pero queda cerca del territorio ruso, ¿vale? Entonces yo creo que aquí una posición muy beneficiosa para Ucrania, perdón, para Rusia, y no tanto para Ucrania, que tiene que adelantar las unidades y adentrarse en territorio enemigo. Aquí podemos hablar que las ciudades eran amplificadores de poder para Ucrania, y aquí el territorio conquistado y asentado es un amplificador de poder grande para Rusia, ¿vale? Entonces, ¿por qué la consabida pregunta, ¿no? ¿Por qué lanzar esa ofensiva por parte de Ucrania si hay serias dificultades para que se consigan los objetivos? Bueno, esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta del millón. Y yo creo que si Ucrania lanza la ofensiva, yo particularmente, yo si fuera el militar que estuviera al cargo de las operaciones en Ucrania, yo no la lanzaría. Yo, si tú quieres, ve a los sitios donde tú tienes facilidad para mantener el territorio, donde tienes tus posiciones de poder. Es decir, si yo fuera un militar ucraniano el que dirigiera las tropas ucranianas, yo no haría la ofensiva. Yo situaría esas tropas que tuviera y esa maquinaria, esas armas, las situaría en estas posiciones para seguir amplificando la facilidad de defensa
entre comillas, facilidad de defensa que te da una ciudad. A campo descubierto, tus tropas no valen lo mismo que situadas defensivamente en una ciudad. Entonces, si sabes que Rusia, su objetivo es seguir avanzando para conquistar todo el Donbass y que los vas a tener enfrente, pues sitúa a tus tropas, a las tropas que tengan, sean más o sean menos, pero sitúalas en posiciones de defensa, que es la posición más fuerte del combate, no tanto el ataque. Otra cosa es que no te quede más remedio que atacar porque quieras cubrir toda esta zona y conquistarla. Pero si yo fuera el militar ucraniano al mando o el militar de la OTAN al mando, mejor dicho, pues la situaría en estas posiciones. Entonces, cabría preguntarse si defender sería una mejor posición para Ucrania, desde mi punto de vista, yo creo que desde cualquier punto de vista militar. ¿Por qué se ataca? ¿Por qué lanza la ofensiva? Si eso te va a suponer grandes bajas. Bueno, yo creo principalmente, y aquí habría que saltar un escalón por encima, yo creo que no se lanza esta ofensiva por un componente militar, sino por un componente, por una decisión política, o mejor dicho, geopolítica. Y es que a Estados Unidos se le acaba el tiempo en su pugna con China, ¿vale? Yo creo que, de verdad, yo lo pienso así, el contrincante geopolítico es China. Ahí, lógicamente, en el sustento de China, Rusia tiene mucho que decir y muchísimo que decir. Podemos decir que son los dos contendientes, uno desde el plano de vista militar y otro desde el plano de vista económico. Pero yo creo que a Estados Unidos el tiempo corre en su contra, porque cada vez su preeminencia militar va decayendo respecto a la China. Entonces, cuanto más tarde en liar el tinglado en Taiwán, peor lo va a tener cuando lo líe. Entonces yo creo que ya Estados Unidos quiere virar hacia China y le interesa que también la guerra de Ucrania se termine cuanto antes. Si tiene que ceder algo, pues que cedan, ¿vale? Y eso es lo que yo creo, que quiere Estados Unidos y Occidente en su conjunto virar hacia China ya. Yo creo que y ahí ya sería una explicación más geopolítica. Yo creo que aunque gran parte, la mayoría del componente de la guerra de Ucrania haya sido provocado por Occidente por querer seguir anexionando territorio a la OTAN, cuando se podía haber dicho que fuera un territorio neutral, pues bueno, yo creo que se ha visto empozoñado Occidente en Ucrania. Y yo creo que no se preveían ellos tampoco que fuera a atender a una guerra de desgaste como lo está haciendo. ¿Por qué? Porque si no hubieran puesto a producir toda la maquinaria bélica desde el 2014, si hubieras previsto o si tu intención fuera tener una guerra en Ucrania durante muchos años. Yo creo que no quería Occidente una guerra durante tanto tiempo. Otra cosa es que ya aquí pues esté dando todo por el todo, pero desde primera no creo que eso hubiera sido su intención. Yo creo que se ha visto enmarañado en una trampa rusa, y por eso es por lo que ya le están entrando las prisas, ¿vale? Bueno, podría hablar mucho. Bueno, este canal muestra una perspectiva pesimista acerca de Ucrania. No, yo he dicho que Ucrania debería coger esas tropas y en vez de lanzarlas, bueno, es una tontería luchar contra China, pero ya si es una tontería, ¿por qué manda a la Pelosi? Si no es para agitar el avispero, si es una tontería luchar contra China, si a lo mejor no le queda. Bueno, eso es una perspectiva geopolítica que si queréis la discutimos después, ¿vale? Pero yo, bueno, a ver, para mí, Ucrania, si quiere seguir teniendo opciones, las mejores opciones que puede tener Ucrania es tomando una posición defensiva. Y esa, como se ha visto en las ciudades. Y esa ofensiva yo creo que no debiera ser lanzada en términos militares. Deberían defenderse estas posiciones principalmente. Uledar también al sur, más abajo, y Avdiivka también más abajo. Pero defender y defender. Todo lo que Ucrania sea dejar esas posiciones defensivas, para mí es un error. Y si lo hace, no es por voluntad de ganar la guerra, sino de que las prisas de la OTAN, ¿vale? Y creo, claro, el tiempo, efectivamente, claro, y tampoco Occidente, como dice J. García, el tiempo transcurre a favor de Rusia, maneja más recursos que Ucrania y el tiempo. Yo eso estoy de acuerdo también. El tiempo corre
en contra de Ucrania por cuanto a Occidente se le está acabando el tiempo y cada vez las inversiones que están dispuestos a hacer los países es menor, porque dice, coño, ¿cuánto tiempo más? Es decir, se le ha suministrado muchos recursos a Ucrania, pero ahí hay informaciones que las reservas de Occidente quizás no sean tan amplias como algunos hubiéramos imaginado antes de todo esto, ¿no? Entonces, sí, es verdad, una guerra de desgaste yo creo que sale beneficiosa Rusia, pero sigo pensando que a Ucrania no le favorece abandonar sus posiciones defensivas y lanzarse al ataque. Porque ya os digo, si Ucrania está resistiendo dignamente bien con la ayuda de la OTAN, es porque está defendiendo, y está defendiendo gran parte en las ciudades, ¿vale? Aquí, ¿cuántos meses llevamos ya en Bakhmut? ¿Vosotros creéis que si esas tropas que están en Bakhmut hubieran estado aquí a campo descubierto, a tiro de piedra de la artillería, hubieran durado tanto? Yo creo que no, yo creo que no. Pues bueno, pues es que si vamos si vamos aquí, el avance que tenga que hacerse aquí en el sur, aunque tú tengas que pivotar en ciudades, por aquí, que las que haya, aunque tú tengas que pivotar en ellas, pero mucho avance va a ser a campo descubierto, y ahí vas a tener una situación de vulnerabilidad que yo creo que no es óptima, ¿no? Pero bueno, dicho queda, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, yo lo de que se lance la ofensiva o no, yo no la lanzaría. Pero yo qué sé, yo veo tanta seguridad en que se va a lanzar. Mira, hay una cosa que sí quiero decir sobre el tema de que se está anunciando mucho la ofensiva, y dirás, bueno, se está anunciando tanto que yo creo que el anunciarse es una medida de coacción hacia los que están en Ucrania por parte de Occidente para que se lance. Porque si tú coges todos los medios que están a tu servicio, los medios de prensa occidentales, y empiezas a repetir la ofensiva ucraniana, vamos a prometer que vamos a conquistar territorio y demás, lo que está es coaccionando de alguna forma a lanzarla, porque si ahora no la lanza Ucrania, ¿cómo queda a los ojos del contexto internacional? Quedaría a los pies de los caballos, como solemos decir aquí. Entonces yo creo que ese exceso de anuncio es para que Ucrania no se eche para atrás, no haga lo que yo creo que debería hacer, que es tomar posiciones defensivas, y finalmente la termine lanzando. Porque esta guerra para Estados Unidos no puede durar 50 años. Tiene que terminarse ya. Y tiene que terminarse intentando hacer algo, porque te entran las prisas. Aunque con ello se vaya la vida de muchas personas, que yo creo que es lo catastrófico, ¿vale? Y también aquí dijo una cosa muy interesante Juan Antonio Aguilar en el anterior directo. Por cierto, si no os habéis suscrito, suscribiros. Dicho sea de paso, ¿no? Y es que, bueno, decía también, yo no estoy de acuerdo, pero valoro su opinión y la respeto. Y bueno, pues para tenerla en cuenta, lógicamente, que Ucrania tenía la intención de lanzar la ofensiva, tocar el mar, ¿no? Tocar el mar y llegar a una negociación. Vamos a ver, yo eso no lo considero factible, porque si tú ya has avanzado, digamos que tú consigues romper todas las defensas, ¿vale? Y llegas al mar de Azov y rompes las defensas y rompes el territorio que tiene ahora mismo conquistado Rusia, vale, por mitad. Rusia se va a quedar tan tranquila. Rusia no intentaría cercar, ahora sí, o embolsar a las tropas que tuviera Ucrania aquí, que hubieran llegado. ¿Creéis de verdad que Rusia se iba a quedar con los brazos quietos? ¿O que se iba a sentar a una mesa de negociación y que dice, bueno, Jersón ya no es para mí, pero bueno, Jersón y Crimea, ¿qué? Para mí, si tuviera éxito y llegaran, ahora vas a querer negociar, ahora que has tenido un éxito, vale, un éxito grande, yo me voy a conformar. Digo, la posición de Rusia. Rusia yo creo que no aceptaría una negociación en esos términos hasta que pudiera retornar el territorio que hubiera conquistado Ucrania.
¿vale? Entonces, para mí no es una opción. Yo toco aquí la pared, ¿no? Toco la pared y me siento a negociar. No, mire usted a lo mejor llega, ¿vale? Usted llega. Es probable que llegue. O es posible, mejor dicho, que llegue. Nada es descartable. Pero que yo me vaya a sentar a negociar teniendo una posición ahora de desventaja porque usted ha tenido un éxito, yo no lo veo por parte de Rusia. Entonces yo no creo que esa sea de verdad la explicación a que a que Ucrania lance la ofensiva. El tener una mejor posición negociadora para sentarse en la mesa. No creo que sea esa porque si lo consigue, vamos a ponerlo en el supuesto que consigue, como he dicho, no creo que Rusia aceptase negociar en esa posición de poder que tiene Ucrania, ¿vale? Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión, ¿eh? Rusia lanza bombas termobáricas, bueno, lanza bombas termobáricas, pero también se sabe que no ha lanzado el padre de todas las bombas de los mayores kilotones, no lo ha lanzado, ¿no? Eso también se podría discutir mucho de por qué y por qué no, ¿vale? Pero bueno, eso está dicho, ¿vale? Y también quiero decir una cosa. Yo aquí voy a jugar un poco a abogado del diablo. Yo soy abogado, no soy militarista ni militar, ni mucho menos, ¿no? Pero soy abogado y voy a jugar un poco como abogado del diablo. Vamos a ponerlo en los dos supuestos. Si la ofensiva tiene éxito, ¿vale? Si la ofensiva tiene éxito, bueno, pues un tanto que tiene Ucrania y habrá tenido lógica lanzarla, ¿vale? Pues entonces habrá merecido la pena y no habría nada que reprochar. Estaba bien lanzada, se ha planeado bien y demás. Perfecto. Si no tiene éxito, también a la OTAN le permite, bueno, nosotros hemos hecho lo que hemos podido aquí, incluso hemos lanzado la ofensiva, pero ha sido por culpa de Ucrania que no han sabido lanzar la ofensiva bien, por el que se ha perdido la guerra de Ucrania, ¿no? Al fin y al cabo, que Rusia se quede con esos territorios, para mí es perder la guerra de Ucrania. Si los consigue recuperar, no. Pero es una forma por parte de la OTAN, que está presionando a Ucrania para lanzar la ofensiva, de echarle la culpa a Ucrania de que se ha perdido esta guerra, ¿no? Mira, es que no han sido capaces ni de con nuestro armamento más sofisticado, ni con nuestros drones, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestros satélites Starlink, de conseguir lanzar una operación en condiciones. Es como de alguna forma, porque los Estados Unidos funcionan así, es decir, si le pueden echar la culpa a otro y desplegar y quitarse ellos responsabilidad, que a nadie le quepa la menor duda que lo van a hacer. Entonces, yo creo que también puede ser una maniobra de Estados Unidos y de la OTAN como para justificar que no se han conseguido los objetivos en Ucrania y que salvar su imagen global, ¿no? Echarle la culpa a los ucranianos y ya está, ¿no? Es que no sabía hacer ni una ofensiva, pese a tener nuestro prestigioso y pese a toda la ayuda, nuestros prestigiosos materiales, nuestra prestigiosa ayuda y nuestros millones, nuestros miles de millones, ¿vale? Entonces, ya os digo, yo si fuera el militar ucraniano que dirige todo esto, el de la OTAN, militarmente hablando, si tú quieres tener más posibilidades, adopta posiciones de defensa, aunque una guerra de desgaste le favorezca a Rusia, pero lo que no te favorece a ti, ya te digo yo, es adelantar posiciones y exponer tus fuerzas, ¿vale? Claro, es que eso es otra cosa. Que dijo resumen militar, y yo, mira, con resumen militar me llevo muy bien, y un chaval que me cae de puta madre, si se puede decir. Pero yo tampoco creo, dice, no, hombre, la primera línea defensiva de Rusia, si lanzan Ucrania su ofensiva, palmaría en los primeros días, las primeras semanas. Mire usted, es una guerra donde los dos bandos se están viendo con los satélites, ¿vale? No es una guerra de antigua Roma y demás. Es decir, si las posiciones ucranianas se adelantan, eso lo va a ver Rusia. No creo que Rusia intenten parar a los ucranianos con el pecho. Una cosa es que se vayan a quitar y otra cosa es que intenten pararlo si son mayor número de tropas, si un mayor contingente lo intenten parar con el pecho. Creo que adoptarán posiciones defensivas y sobre todo le darán duro a la artillería. Yo creo que ahí, si tiene preeminencia Rusia, la vamos a ver en ese momento, en si es capaz de parar la ofensiva sin exponer demasiado a sus soldados. Vamos a verlo. También la prueba del algodón, como decimos aquí, ¿no? En España, ¿no? Para saber si verdaderamente tiene esa fuerza Rusia, ¿no? Pero yo no creo tampoco que los rusos
se vayan a quedar con el pecho descubierto esperándolo, ni que vayan... Hombre, yo creo que harán repliegues, despliegues, maniobrarán, pero, hombre, no lo sé, tampoco. Es que ya esas cosas son que requieren un conocimiento militar más profundo, y ya no solamente un conocimiento militar más profundo, sino estar sobre el terreno. Yo no estoy sobre el terreno, ¿vale? Y tampoco me creo las informaciones que llegan del terreno. Yo soy muy escéptico en todo, las informaciones que llegan, y a mí me gusta valorar los hechos, avanza, no avanza. Pues eso es lo que me quedo yo. Eh, eh, bueno, la OTAN misma reconoce esos números de población. Bueno, vamos a ver. El resumen militar es como Yago. No, el resumen militar, hombre, vamos a ver. Resumen militar y los dos Yago, yo creo que lo analizan cada uno desde su posición, pero lo hacen con respeto. Son personas que tienen talante, no son conflictivas, y a mí para eso es lo principal.